dándole continuidad al tema, lo primero que vamos a tener como beneficio es el resultado de aprendizaje. Lo primero que va a lograr el alumno en este sentido, ustedes, es reconocer y aplicar el valor presente neto. Otro es aplicar la tasa interna de retorno y también identificar los estados financieros básicos, como es el flujo de efectivo, el estado de resultados, el balance general, su información, los rubros y los que nos indican para la toma de decisiones de la alta dirección. Bien. Lo primero, vamos a ver el objetivo de esta cuestión del impacto financiero, ¿verdad? Y el impacto social y el impacto ambiental. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando se hace el análisis financiero, social y ambiental, se tiene que tener en consideración la interrelación que guardan uno contra el otro en aspectos para poder tomar las decisiones mejor informadas. Bien, lo primero que debemos reconocer son los 4 pilares de la evaluación financiera, económica, social y de impacto ambiental. La inversión podría ser o no ser sostenible de acuerdo con el punto de vista ambiental, lo que podría generar riesgos a largo plazo. Y así cada uno de los aspectos fundamentales para la toma de decisiones. Vamos con el primero, la evaluación financiera. Yo tengo que saber qué tanto necesito económicamente hablando, qué tantos recursos necesito para poder llevar un proyecto. Entonces, obviamente este proyecto debe estar con un plan estratégico para vida de que se lleve a cabo de la mejor manera. Finalmente, yo tengo que analizar, o el encargado de la alta dirección tiene que analizar todos los aspectos, todas las variables que existan, ¿verdad? Cómo se encuentra la economía del país, cómo se encuentra la economía del municipio, del estado, del país, si tengo o trabajo con las exportaciones a nivel global. También debo establecer las cuestiones que puedan en determinado momento afectarme, ¿verdad? Si yo hago exportaciones a Estados Unidos, bueno, tengo que ver cómo está la relación México-Estados Unidos, pues para ver que se lleven a cabo las transacciones de manera correcta. Y entonces yo tengo que identificar una serie de elementos indispensables, pues para que todo esto corra de la mejor manera. Esto, insisto, tiene mucho que ver con esta parte de la evaluación financiera y económica. Después tengo que ver el impacto social, ¿verdad? Este impacto social, bueno, pues que estén incluidos todos los grupos de personas, que estén incluidas y que se correlacionen y que se puedan llevar. Por ejemplo, bueno, aquí pongo la imagen de los monitos de colores, donde todos están como correlacionados, pero cada quien en su trinchera. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo tengo que hacer que mi actividad no entorpezca la actividad económica del país, que mi actividad no genere problemas a otro sector. Y en la medida de lo posible, bueno, pues también debo de guardar la distancia con respecto a mis proveedores, con respecto a mis similares, y en este sentido tengo que ir yo menguando esta cuestión social. Un ejemplo, Coca-Cola anteriormente o de toda la vida es una empresa pues que ha generado en su eslogan pues el beneficio de que une familias. Sin embargo, también ha generado mucha contaminación porque los productos que vende al final del día la gente los tira a la calle. Y entonces, no sé si recuerdan, hubo por ahí un anuncio donde ellos, después de muchos años, sacaron un anuncio donde como que la exigencia social fue determinante y donde decían, pues, una botella cómo iba pasando, ¿verdad? La iban pateando, caía una alcantarilla, viajaba para otro lado, y cómo es que terminaba en las playas. Y entonces en las playas la gente, desde el personal o los voluntarios que se daban a la tarea de participar con Coca-Cola, empezaban a juntar todos esos envases que eran el desecho. Bueno, todo esto viene a colación, pues, porque yo tengo que cuidar esa parte social y ese impacto ambiental, ¿verdad? Tengo que ser amigable con el medio ambiente, tengo que ser amigable con la tierra, tengo que ser amigable con todo lo que proyecte
o que esté dentro del plano terrenal. Y en este sentido, las empresas hoy por hoy tienen que cuidar mucho eso. Siempre las empresas les piden que conserven pues los espacios. Por ejemplo, en la actualidad, pues cortar un árbol pues, conlleva que te pueden llegar a multar y entonces debes de cuidar mucho esa parte. Entonces, si tú vas a poner tu empresa y tienes la necesidad de podar árboles o quitarlos para establecerte, bueno, con la autoridad te vas a poner de acuerdo para ver dónde puedes dedicarte a replantar esa misma cantidad o el doble de árboles de los que vas a tirar. Y te tienes que comprometer que los vas a estar cuidando hasta que estén en etapa adulta para que ellos ya por sí solos se sigan alimentando de la tierra. Y esto conlleva a un impacto ambiental. Ya también el uso de las energías como la eólica, el uso de la energía solar, ya con paneles solares, se deben de buscar diferentes medios y canales pues, para poder hacer todo esto de manera ambiental y sostenible. Bien. Ya pasando un tema un poquito al tema de la cuestión numérica, parte de la evaluación financiera, ahora vamos a enfocarnos en la evaluación financiera, parte de la evaluación financiera es el valor presente neto. Con este factor, yo puedo determinar qué tan rentable es un proyecto o qué tan rentable es una inversión que yo voy a realizar. Lo primero que debemos saber es en qué consiste exactamente el valor presente neto o BPN. Se dice que el valor es el valor de los flujos de efectivo proyectados con el descuento presente, es decir, una métrica que sirve para analizar la rentabilidad de las inversiones o proyectos. Si lo calculas con precisión, reconocerás el retorno de la inversión y entonces vas a llevar a cabo cada una de las fases de la startup. Asimismo, tendrás una gran utilidad para comparar los flujos de negocio en momentos anteriores de la empresa en aras de certificar la viabilidad de la inversión. En definitiva, por ejemplo, vamos a ver el margen de los beneficios que se van a poder obtener con este tipo de cálculos cuando lo hagas paso a paso y que vayas dando con el startup. Y entonces, bueno, dicho en palabras menos complicadas, el valor presente neto me puede indicar, el resultado me va a indicar si un proyecto es viable. Hay tres formas. Si el resultado es positivo, si el resultado es negativo o si el resultado me da 0. Y entonces, ahorita lo vamos a ver. Dentro de esto, la definición básica, el BPN, por ejemplo, nos permite determinar el valor actual de una serie de flujos de caja futuros. En términos simples, es como tomar dinero que esperarías que va a ganar en un futuro y calcularlo cuánto valdría el día de hoy, descontando los riesgos y el costo del capital. Vamos a ser un poquito más precisos. Imaginen que tienen una inversión que promete pagar una cierta cantidad de dinero de cada año durante los próximos 5 años. Para saber si la inversión es buena, debemos sumar los pagos futuros. Y entonces vamos a tener estos dos factores cruciales. Uno es el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, un euro hoy vale más que un euro en el futuro, porque se debe a que podrías invertirlo y ganar más intereses hoy que en el futuro. El riesgo y el costo del capital, cada inversión conlleva riesgos. Normalmente, cuando tú metes a un banco dinero, que inviertes en un banco, pues ese banco te va a dar una tasa de interés. Pero la tasa de interés que te dé el banco no va a ser tanta como si tú lo inviertes en algún proyecto tangible. Y esta parte es importante porque, por ejemplo, muchas veces hay quienes se van a la segura y dicen, bueno, yo voy a meter 20,000 pesos al banco. Pues nomás te va a dar, no sé, 10, 15 pesos. Pero si tú metes esa inversión, te pones a hacer negocios, posiblemente vas a duplicar tu dinero o vas a sacar un porcentaje más elevado que los 20 pesos que te va a dar el banco.
El BPN tiene en cuenta la tasa de descuento y refleja estos riesgos y el costo de oportunidad de invertir en otra cosa. Bien. ¿Cómo se calcula el valor presente neto? Bien, lo primero es identificar los flujos de caja en la inversión. Hay que seleccionar una tasa de descuento que refleje el riesgo y el costo del capital y se descuenta cada flujo de caja futuro en el valor presente usando la fórmula BPN es igual a BPN, la sumatoria del flujo de caja en el tiempo entre 1 más tasa de descuento elevado a la T menos la inversión inicial. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Vamos a ver qué significa. Donde el flujo de caja neto, ingreso menos los costos en cada periodo de tiempo, también la tasa de descuento es la tasa de interés que se va a elegir, el tiempo es el periodo específico, que puede ser un año, un mes, etcétera. La inversión inicial, que es el costo inicial de la inversión, o lo que yo voy a invertir, ¿verdad? La cantidad que yo voy a invertir. Bien, veamos la forma de interpretación de la BPN. ¿Cómo voy a interpretarla? Lo que les decía yo hace un momento. Es indispensable interpretarlo dependiendo del resultado. Si la BPN me da positivo, la inversión es rentable y entonces, ya conociendo ese dato, pues tú dices, ok, me aviento. No sé si han visto Shark Tank. Ellos, por ejemplo, hacen este tipo de cálculos rápidos donde ellos deciden o ven si realmente el negocio es rentable. Y con base en esto, en los datos que le dan, por eso es que preguntan siempre los datos, ¿verdad? En cuánto tiempo, cuál es el rendimiento, y entonces ellos hacen este tipo de cálculos. Si les da positivo, sale, van con la oferta, pero si les da negativo, tómala, se la piensan, a menos que hubiese algo que sea atractivo para ellos, que se pudiera rescatar porque es un buen proyecto, pero solamente no está bien calculado. Y cuando la BPN es igual a 0, la inversión no genera ni pérdidas ni ganancias. Podría buscarse otras opciones más atractivas. A veces, por ejemplo, en el caso del programa de Shark Tank, cuando la BPN es igual a 0, lo que toman en consideración es que a veces puede ser que el proyecto sea social. Y entonces, bueno, no importa, solamente con que sea rentable, con que se pague sus costos, con eso es más que suficiente, porque la idea es ayudar. Entonces, pueden ser esos 3 casos. Bien, veamos un ejemplo. Si ustedes meten en su calculadora, aquí está el ejemplo, supongamos que se planean invertir 1,000 euros en un proyecto que genera 300 euros anuales durante 5 años y utilizas la tasa de descuento del 5%. Aquí tenemos los 3 datos que mencionábamos hace rato, ¿verdad? Si lo recuerdan, aquí están. Primero vamos a identificar el flujo de caja futuro de inversión, selecciona la tasa de descuento, que sería la tasa de interés, el costo del capital y el descuento de flujo de caja futuro del valor presente de la fórmula. Ok, entonces, ¿qué vamos a utilizar? La BPN es igual a 300 entre 1 más la tasa de interés elevado a la 1. Este 1 sería el primer año. Y entonces, como son 5 años, esto lo voy a replicar. Lo que voy a modificar va a ser el número elevado ya en el último paso. Entonces, le voy a sumar 300 entre 1 más la tasa de interés, elevado a la 2, sería el segundo año. 300 entre 1 más 0.5 elevado a la 3, que sería el tercer año. 300 entre 1 más 0.05 elevado a la 4, que sería el cuarto año, y 300 entre 1 más 0.05 elevado a la 5, menos el capital que voy a invertir. ¿Sí recuerdan? Voy a invertir 1,000 euros y voy a estar ganando 300. Entonces, los 300 son estos, que son los que voy a estar ganando cada año, pero le voy a restar el valor de lo que voy a invertir. Si yo calculo, al hacer el cálculo de esto, me va a dar la respuesta positiva. Y en este sentido, si ustedes revisan, van a ver que tenemos que el resultado de la BPN da negativo. Y entonces, pues al dar negativo, yo me la voy a pensar, ¿verdad?
yo me la voy a pensar porque esta inversión posiblemente no sea tan atractiva. Tendría que reconsiderarla o ver si el proyecto es tan bueno como para replantearlo. Porque de lo contrario, pues no me va a ser factible hacer negocios con este tipo de resultados. Otro tema, y bueno, ya pasando a otro caso totalmente diferente, así viene el programa, son los estados financieros pro forma. ¿Qué tienen los estados financieros pro forma? Son estados financieros hipotéticos que preparan para mostrar cómo afectarían ciertos eventos o transacciones específicas a la situación financiera de una empresa. Si hubiera ocurrido un periodo pasado o futuro, ¿qué va a pasar? Ok, entonces, los estados financieros pro forma son estados financieros totalmente inventados. El enfoque se enfocan en los impactos de cambio particulares como funciones, adquisiciones, cambios en políticas contables o de nueva inversión. Estos estados financieros se hacen pues simulando estos cambios que puede llegar a tener la empresa. Si la empresa, por ejemplo, quiere hacer cambios en sus políticas, bueno, pues hace una proyección de estos estados financieros que son totalmente ficticios. Y puede ser que ocurran o no, bueno, eso será cuestión de, pero mientras tanto ellos están de alguna manera anticipándose ante un posible escenario y para eso es la función de estos estados financieros pro forma. Dentro del contexto, dice, se usan en escenarios de qué pasaría si lo aplicamos así. Por ejemplo, si cambiamos a ciertos elementos en la administración, imagínense, si cambio el de finanzas, lo cambio a marketing, y si el de recursos humanos lo cambio a la dirección, o si el de adquisiciones lo cambio a ventas, ¿qué pasaría? Entonces, estos posibles cambios que se dan en empresas, pues ellos lo que hacen es anticiparse y proyectar estados financieros, pues para ver cómo impactaría esa nueva situación, ¿verdad? También si invierte, si llega un socio, pues hacen la simulación de cómo es que pasaría el que se estén dando este tipo de situaciones y eso en gran medida pues beneficia a la empresa porque el impacto negativo en cuanto a las formas de operar pues va a ser menor, ¿verdad? Porque dice, la base es que los estados se basan en cifras históricas, ajustadas, y para reflejar un impacto de la transacción o evento que se va a aplicar, ¿verdad? Eso es importante. Bien, ojo, estos son los estados financieros pro forma. Los estados financieros proyectados, porque quiero que vean la diferencia, los estados financieros proyectados son estimaciones del rendimiento futuro de una empresa. Esos se basan en datos históricos, pero se les agrega un porcentaje de lo que posiblemente van a crecer. O por ejemplo, si yo tengo ventas de 100 unidades, yo digo, ok, ¿sabes qué? Para el siguiente año yo quiero que vendas 110. Entonces, estoy proyectando, ¿verdad? Que de 100 que se están vendiendo, ahora quiero que vendas 110. Si se venden, ok, estaría excelente. Si se venden de más, estaría genial. Pero si se venden de menos, voy a tener que ver qué es lo que está pasando. Toda la información contable, toda la información financiera siempre nos ofrece dos tipos de análisis. Uno es totalmente cuantitativo, que tiene que ver con números y recursos, y otro es cualitativo, que tiene que ver con el contexto de donde se generó todo el escenario. Por ejemplo, si yo hiciera una cuestión, si yo hubiese hecho un estado financiero proyectado cuando empezó el COVID y después de que pasó el COVID, pues el resultado fue totalmente diferente, pues entonces yo entendería, pues que bueno, que yo hice mi proyección, pero el COVID en la parte cualitativa, pues no me permitió crecer lo que yo tenía que crecer, ¿verdad? Dice que se preparan con base en presupuestos sobre crecimientos, sobre costos, sobre ventas, sobre inversiones y otras variables operativas. ¿Cuál es el enfoque de los estados financieros proyectados? El enfoque de los estados financieros proyectados es en el futuro. Se utilizan para planificar y prever el desempeño de la empresa bajo distintos escenarios económicos. ¿Qué quiere decir esto? Ah, perfecto. Quiere decir que
yo voy a tener que planificar cualquier posible escenario que se pueda presentar, pero justo la planificación me va a permitir pues hacer ajustes en determinado momento si es necesario. En el contexto que se utilizan principalmente dentro de las planeaciones estratégicas, dentro de las planeaciones presupuestarias y dentro de las planeaciones financieras. Es importante porque ahí yo voy a reconocer cuánto rendimiento voy a tener. Y finalmente se basan en supuestos y proyecciones de lo que la empresa espera que evolucione su situación financiera en el futuro. Quiere decir que si yo espero que mi empresa crezca, bueno, pues este tipo de estados financieros proyectados me va a servir bastante. Ojo, normalmente los más utilizados son los estados financieros proyectados, más que los pro forma, porque vuelvo a repetir, los pro forma, son de alguna manera un tanto inventados, pero eso es inventado con base en lo que voy a ejercer. Voy a ejercer adquisición de bienes, voy a ejercer cambios particulares, voy a cambiar de puestos a personal, voy a ejercer algunas políticas diferentes, o alguien quiere invertir, ok, hago un estado financiero pro forma. Quiero proyectar el siguiente periodo, bueno, lo hago de manera estratégica y voy a utilizar los estados financieros proyectados. Entonces, ¿cuáles son las similitudes entre uno y otro? Ambos son herramientas de planificación y se basan en presupuestos, pero ninguno de ellos refleja la situación financiera actual o histórica de la empresa de manera exacta, sino que están diseñados para ayudar en la toma de decisiones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferencias clave. Una es el propósito y el enfoque. Cuando los estados financieros pro forma tienden a enfocarse a eventos específicos y sus impactos, ese es el enfoque que tienen y el propósito. Mientras que los estados proyectados nos ayudan a generar una visión global de cómo se va a ir gestando la empresa a través del tiempo con base en el transcurso del tiempo. Dicho de otra manera, por ejemplo, acuérdense que la contabilidad financiera registra la cuestión económica de datos históricos. Por ejemplo, si compré 100, no sé, me dedico a vender computadoras, compré 100 computadoras, bueno, en la contabilidad deben aparecer 100 computadoras en almacén, en el IVA acreditable y en bancos. Ok, si vendí, pues también se va a registrar ahí todo lo que yo vendí. Eso es el estado financiero, ¿verdad? El estado financiero, pero cuando hablamos de los estados financieros pro forma, pues entonces, por ejemplo, yo diría, ok, si entra tanto dinero, puedo invertir, pues no en 100 computadoras, puedo invertir en 1000 computadoras. Entonces ahí yo estoy proyectando, pero es ficticio porque ni siquiera tengo al socio amarrado. O sea, yo le puedo hacer un estado financiero pro forma a un inversionista, pues para que vea cuánto es lo que pudiéramos ganar si él invierte dinero conmigo. Y entonces para eso es el estado financiero pro forma, mientras que el estado financiero proyectado, no, ese yo le estoy afirmando que si yo vendo hoy 100, para el siguiente voy a vender 110 y entonces pues voy a encaminar a toda la infraestructura con la que cuento, pues para que lleguemos a ese resultado, ¿sí? Porque se ponen resultados alcanzables de preferencia. Entonces no voy a entrar en dilemas bueno, si vendo 100, para este siguiente año voy a vender 200. No, voy a ir poniéndole una cantidad cada mes. O sea, si vendo 100, para este siguiente año, pues voy a tener que vender en total 5 unidades cada mes y entonces, pues yo me tengo que ir enfocando en eso. Obviamente, pues estoy hablando de números pequeños, pero las empresas se fijan metas bastante amplias. Y finalmente, la base del cálculo, los estados financieros pro forma se hacen a través de cifras históricas, pero, vuelvo a repetir, al final se inventan los datos, ¿verdad? Mientras que los estados financieros proyectados se pueden estimar incluso desde cero, pero con un fundamento, tienen un fundamento en la aplicación. Universidad ITEXE.